Bienvenido a una nueva reflexión sobre los asuntos tan importantes y tan vitales que está abordando con inmensos obstáculos el gobierno progresista de Gustavo Petro. Obstáculos propios de una historia que ha abandonado a las poblaciones rurales y de las márgenes de las ciudades, y también por los propios obstáculos de la oposición que no desea que el país cambie. En la anterior reflexión culminé hablando la dediqué a la atención primaria en salud, uno de los ejes fundacionales y fundamentales de la reforma a la salud. Dije que la atención primaria en salud nace a raíz de una gran reunión que hubo a finales de los 70 sobre los temas de salud asociados a esos graves desafíos que también mencioné, que son el costo de la tecnología, la expectativa o la esperanza de vida tan elevada como está creciendo y la transformación demográfica en la que las personas viven muchos más años y hay muy pocas personas naciendo o, como se dice también, reemplazando a los que van creciendo y falleciendo. La atención primaria en salud entonces se concentra en esas 2 décadas o un poco más, finales del siglo XX, en la educación en salud, es decir, cómo educar a las personas para que conozcan, sepan identificar los síntomas de, por ejemplo, en las poblaciones más vulnerables, que son los niños, especialmente los menores de 1 año. Entonces, ¿cómo identificar la fiebre? Estoy seguro que para usted identificar la fiebre es algo posiblemente asociado a su educación escolar, familiar, por el simple hecho de haber vivido y tener experiencia en centros de salud. Pero considere que para buena parte de la población rural que no ha tenido educación, identificar la fiebre no es fácil. Identificar la diarrea, aun cuando cambie la consistencia en el niño de su materia fecal, pues de todas maneras hay muchos mitos asociados a veces a las diarreas. Una bronquitis, una gripa, no se pueden diferenciar muchas veces. Entonces la educación en salud se concentró en llevar ese mensaje de formación a las poblaciones rurales especialmente y con menos recursos para que identifiquen los primeros síntomas de las enfermedades principalmente infecciosas y acudan rápidamente a los centros de salud, en donde debería haber profesionales de la salud capacitados, formados, especializados en las infecciones más comunes, en las enfermedades más comunes. Eso es la atención primaria en salud. Que los profesionales estén formados en lo más común. Por ejemplo, se contrataban voces muy famosas, muy célebres de la televisión, de la radio, para emitir esos mensajes precisamente por radio. En esa época era muy difícil que hubiera televisión en las zonas rurales, es más, ni siquiera había luz eléctrica. Entonces se emitían por radio programas, mensajes, propagandas, para tratar de ilustrar, educar a las personas, fundamentalmente a las mamás, que son las que cuidan los hijos, para que sepan cómo identificar los primeros síntomas de las enfermedades que pueden, si no se atienden rápidamente, matar o dejar con alguna
discapacidad a los hijos. Esto sumado a las obras que la evolución de la salud pública y en especial la evolución de las mismas economías creó los recursos, por un lado, e identificó la necesidad de llevar a toda la población agua potable. Cuando se identifica que el agua puede ser una fuente de enfermedades, esto no se ha sabido toda la vida, no tiene más de un poco más de 200 años, es decir, haber identificado que en el agua podían ir gérmenes que enfermaban y mataban, no se ha sabido toda la historia de la humanidad, es algo muy reciente realmente. Entonces, cuando se identifica la necesidad de que los pueblos consuman agua potable, entonces se empiezan a construir acueductos. Gran parte de los dineros que se prestaban a través de los bancos como el Banco Mundial y sus diferentes oficinas regionales, en el caso de América Latina, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, era para construir acueductos y llevar agua potable a los pueblos. También para construir alcantarillados. Considere usted que uno de los grandes avances de la civilización, uno de los grandes avances de las comodidades de la vivienda fue la innovación de los baños, los sanitarios. Antes no había sanitarios. Entonces, cuando se ve esa necesidad de construir sanitarios unido a un sistema de drenaje, de alcantarillado, para que las aguas negras, como se llaman, se lleven a tratamiento muchas veces, a plantas de tratamiento, o se desechen de una manera tal que no infecten y no se acumulen cerca de las poblaciones. Esto implicaba unos recursos para proteger la salud de las personas. También cuando se identificó que el mal almacenamiento de las basuras podía ser fuente de enfermedades infecciosas, se empezó a hacer un manejo adecuado de las basuras. Son elementos que hoy en día los consideramos como parte de nuestra vida natural, normal, como si siempre hubieran existido, y no es así. Esta es una historia bastante reciente, la de el cuidado y la salud a través de estas obras civiles, como se llaman, y de la educación. Pero para esto se necesitaba, para lograr estos cometidos, estos objetivos de proteger la salud a través de la atención primaria en salud más la educación en salud, y de estas tres obras civiles que menciono, agua potable, alcantarillado y manejo de basuras, se necesitan gobernantes sensibles a las poblaciones que no tienen recursos, a las poblaciones pobres. Y es claro que un país como Colombia no ha tenido esos gobernantes. Digan lo que digan, los dineros que se perdieron por corrupción, mala administración, etcétera, que iban destinados, prestados por el Banco Interamericano para construir alcantarillados en los pueblos, son ya imposibles de calcular, porque estamos hablando de dineros que circularon en este país y en otros, por ejemplo, de América Latina, por lo menos durante unos 50 años, para hacer acueductos, alcantarillados y depósitos de basura que no causen peligro a la población. Esto no se puede ya juzgar. Muchas de las personas que hicieron mal uso de ese dinero ya están muertas y sus hijos, parientes, están gobernando, siguen en los congresos de la República. En el caso de Colombia ahí se perpetúan
Y siguen prometiendo el acueducto, siguen prometiendo el alcantarillado y siguen prometiendo el manejo de basuras. Entonces, aun cuando se hubiera hecho realmente esas obras públicas, todavía estaríamos con una atención primaria en salud muy recortada frente a los estándares que vamos a comenzar a ver en unos minutos y continuaremos en la siguiente reflexión. En uno de los elementos o uno de los ideas que rondan en la mente de estos políticos que han gobernado, por ejemplo, este país, de los políticos. El que se salve, pues es la excepción, como toda regla tiene su excepción. Pero el conjunto, no como he dicho antes, no es que haya unas manzanas podridas, no, el canasto está podrido. Ocasionalmente hay una manzana que no está podrida, pero eso no mejora la calidad del canasto. En su totalidad, para hacerlo de una manera muy clara, en su totalidad, esas obras públicas que debían beneficiar la salud de la población, sencillamente no las hacían porque primero no entendían, no sabían para qué era. Piense usted que el político de origen, esos que eligen los gobernantes más tradicionales, los que pertenecen a las familias más que han gobernado el país en una gran dimensión, escogen siempre unos políticos que les obedecen, unos políticos que son como sus cortesanos, y esos son los que en esas épocas ponían de alcaldes y gobernadores, antes de que existiera la elección popular de alcaldes y gobernadores. Entonces eran personas, pues para decirlo claramente ignorantes, porque eran unos cortesanos, simplemente unas personas que les conseguían votos a los senadores y representantes y al presidente. Entonces ellos no tenían por cómo entender la importancia de estas obras civiles. Por otro lado, y esto es quizá lo más grave de todo, porque incluso ha habido hasta estudiosos, técnicos, académicos, que los hubo incluso en Inglaterra en el siglo XIX, que creían que los pobres debían ser siempre pobres. Ellos creen que los pobres es una condición que se adquiere al nacer y que nunca debe desaparecer, que los pobres siempre serán pobres porque ellos no tienen cómo salir de la pobreza. Eso piensan y lo escriben muchas veces y lo conversan entre ellos. Y que por tanto los pobres, como no son capaces de educarse, ellos mismos reproducen la pobreza. Imagínense esos argumentos que entre ellos hablan y están hasta escritos. Había hasta economistas ingleses que decían que los pobres siempre tenían que ser pobres. Y por otro lado, en democracias tan vulgares como la nuestra, el pobre es un votante mayoritario. Entre más pobres haya, más personas hay para ofrecerles y para prometerles obras que al no cumplirse, pues la persona va asumiendo que es parte de su realidad tener políticos que no les cumplan. Y de esa manera se va perpetuando una cultura en que el político promete, no cumple, y efectivamente el pobre dice, pues sí, es que el problema es que es muy costoso. El político les da cualquier argumentación, cualquier justificación, y con eso se queda el votante para dentro de 4 años volver a votar para ver si ahora sí le cumplen. Entonces la atención primaria en salud fue un fracaso por la calidad de los líderes que hay en este país, no porque sea imposible de ejecutar o de realizar, es porque los líderes políticos son de muy mala calidad. Continuaremos. Muchas gracias.